Son al menos 274 los palestinos que perdieron la vida en medio del ataque israelí en el que fueron rescatados 4 rehenes que mantenía Hamás. Mientras continúan los ataques en el enclave, el total de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza ya supera los 37.000. Faltan pocas horas para el cierre de las elecciones europeas. 20 de los 27 países de la Unión votan hoy para elegir a sus representantes en unos comicios que iniciaron el 6 de junio. Líderes europeos como Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez, Olaf Scholz o Emmanuel Macron depositaron su voto. En Irán, las autoridades publicaron la lista oficial de candidatos de cara a las elecciones anticipadas del 28 de junio. Todas las aspiraciones tenían que ser aprobadas por el Consejo de Guardianes y 6 candidatos aparecerán en las papeletas. Tenemos reporte. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en el centro de la Franja de Gaza, porque según el Ministerio de Sanidad del enclave son al menos 274 los palestinos que perdieron la vida y 698 los que resultaron heridos en medio del operativo de Israel para rescatar a 4 rehenes que mantenía Hamás. Los bombardeos y combates continúan en la zona, al tiempo que el secretario general de Naciones Unidas llamó a frenar lo que calificó de horror. La cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí hace 8 meses superó los 37.000. Ampliamos los detalles. Coches quemados, edificios destruidos, llamas y escombros por doquier. Nuseirat no es más que desolación, tras la operación para liberar a 4 rehenes israelíes. Se reportaron múltiples enfrentamientos violentos entre el ejército israelí y los combatientes de Hamás, quienes mantenían a los rehenes en 2 edificios separados. Un avión disparaba misiles. Los drones y los cuadricópteros disparaban a todos los que estábamos en la calle. La operación se produjo en un abrir y cerrar de ojos. De repente aparecieron fuerzas especiales. Todas las personas que estaban comprando en la calle cayeron ante el suelo muertos. La mayoría de las personas murieron en las calles. Esta plaza residencial fue testigo de un difícil hecho de seguridad. Comenzaron a bombardear desde el aire, aquí y allá. Luego se hizo más difícil. Empezamos a correr sin saberlo, mientras los disparos estaban sobre nosotros. Los tanques vinieron hasta aquí. Una operación calificada de difícil por el ejército israelí y particularmente mortal. Según Hamás, más de 270 personas murieron y cerca de 700 resultaron heridas. Los aviones de combate israelíes comenzaron a bombardearnos desde todas las direcciones para cubrir el proceso de retirada que había tenido lugar. No sé exactamente qué pasó, porque estaba refugiado en el suelo. Pero escuché el sonido de disparos y proyectiles cayendo. Eso es todo lo que sé. Un día después se informó sobre nuevos disparos de helicópteros en todo el enclave palestino. Al este del campamento de Al-Burey, a poca distancia de Nuseirat, como ataques a la ciudad de Gaza, al norte, fuego de artillería en Deir al-Balah, en el centro, y en Rafah, al sur. Cambiamos de tema para hablar de la decisiva jornada en las elecciones europeas con la votación de 20 de los 27 países. Se espera que los resultados se conozcan esta noche en Europa. Previamente, Esther Herrera, corresponsal de France 24 en la capital belga, nos amplió sobre la importancia de los comicios y el papel del Parlamento Europeo. Sí, estas elecciones se siguen en cualquier caso con mucha atención porque en estos últimos 5 años han ocurrido muchas cosas. Para empezar, la pandemia. Los europeos han tenido más la sensación y la conciencia de lo que significa ser europeo, qué significa estar dentro de la Unión Europea, porque se ha visto muy claramente cuando la Comisión Europea compró de forma conjunta las vacunas del COVID-19 para poder inmunizar a los europeos. También se ha visto con el plan de recuperación, un plan millonario para recuperar la economía de los países después de la pandemia. También se ha visto muy claramente cuál ha sido el papel de la Unión Europea y del Parlamento Europeo también en la guerra de Ucrania, que ya ha superado los 2 años y que está afectando gravemente a las relaciones de la Unión Europea con Rusia, pero también el conflicto palestino-israelí. Todas estas cuestiones hacen ver que a los europeos la importancia de estas elecciones
Es importante tener en cuenta que el Parlamento Europeo es la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos y esto tiene un efecto. Es cierto que su poder es mucho más limitado que el de los Estados miembros, que ambas instituciones, tanto el Consejo, que representa a los Estados, como el Parlamento, tienen un poder legislador, pero sí que es cierto que el del papel del Parlamento es mucho más limitado, pero su voz se escucha en sus votaciones. Hay, por ejemplo, en la Ley de Inteligencia Artificial, donde se han tenido en cuenta los derechos fundamentales para que se respeten más. También en la lucha contra el cambio climático. Este Parlamento siempre ha sido mucho más ambicioso en materia climática y esto se ha podido ver y por eso es importante cómo se va a conformar este futuro Parlamento de los próximos 5 años. Los invitamos a conectarse a partir de la 1 de la tarde de Bogotá, Quito y Lima, a las 3 de la tarde en Buenos Aires, con nuestra transmisión especial sobre las elecciones europeas, con el análisis y la actualización de resultados. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, donde otro de los frentes es el cultural. Este fin de semana comenzó la subasta de la estatua ucraniana más grande del líder soviético Vladimir Lenin, desmantelada en 2016. Las ganancias serán destinadas al ejército ucraniano. El informe es de Samuel Salgado Castro. En Zaporilla, el líder comunista Vladimir Lenin yace en el suelo, al igual que otros símbolos soviéticos. Esta estatua de 19 toneladas y más de 19 metros de altura era el monumento ucraniano más grande dedicado a uno de los fundadores de la Unión Soviética. Lenin también es un objetivo en la guerra entre Ucrania y Rusia, pero en el frente de la batalla cultural. El Ministerio de Cultura ucraniano explicó que esta estatua había sido, excluida de la lista de monumentos históricos. Queríamos que nos sirviera para algo, para dejar claro que Zaporilla es una ciudad únicamente ucraniana, era ucraniana y seguirá siendo ucraniana. La estatua de Lenin ya había sido desmantelada en 2016 cerca de Dniprovska. Ahora, aquí en Zaporilla, región anexada por Rusia en octubre de 2022, pero administrada también por Ucrania, el monumento será subastado por un monto aproximado entre 220.000 y 342.000 euros. Pero el valor es más simbólico en medio de una campaña del Ministerio de Cultura ucraniano por deshacerse del legado de su vecino. Algunos ucranianos no están de acuerdo con la supresión cultural. Yo no diré cuál es su valor, pero es historia antigua. Que lo pongan en un rincón, que lo dejen ahí. No importa, porque es historia y no nos pertenece juzgar si es bueno o malo, pero es nuestra historia, es lo que pienso. Las ganancias de la subasta serán destinadas al ejército ucraniano, una decisión que busca involucrar la cultura y la memoria en el contexto político de la guerra actual. Desde la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, se han derribado varios monumentos de la cultura soviética y también imperial rusa, como la estatua de Catalina la Grande en la ciudad porteña de Odessa o de Alexander Pushkin, el poeta nacional de Rusia. Pero la batalla cultural en Ucrania comenzó desde 2015, un año después del final del Euromaidán, cuando una ley que apuntaba a todos los símbolos soviéticos llevó a la eliminación de más de 2.000 monumentos hasta 2020. Vamos a Irán, donde las autoridades publicaron la lista oficial de candidatos a las elecciones presidenciales anticipadas del 28 de junio tras la muerte de Ibrahim Raisi en un accidente de helicóptero. El Consejo de Guardianes aprobó a 6 aspirantes de los 80 que se presentaron. Previamente, Catalina Gómez Ángel, corresponsal en Irán, que se encuentra temporalmente en Ucrania, analizó esta lista. El anuncio del Consejo de Guardianes de Irán llega antes de lo esperado. Se esperaba para el próximo 11 de junio y trae varias sorpresas, pero también otras confirmaciones. Para empezar, quedan por fuera 2 candidatos de gran peso, como lo era el ex portavoz del Parlamento y una persona muy cercana al sistema, Ali Larijani, que ya había sido eliminado en las elecciones pasadas y se creía que si en esta ocasión había presentado su candidatura era porque había recibido la confirmación del líder supremo. Era un hombre que representaba al sector moderado y también el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, que se daba por sentado que iba a quedar eliminado como ya lo había sido en el pasado. Los 6 candidatos son viejos conocidos del sistema. Para empezar, algunos de ellos han sido candidatos presidenciales sin éxito en el pasado, como el portavoz actual del Parlamento y exalcalde de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, y también el exnegociador nuclear Said Jalili. El uno es
Los dos son conservadores, el segundo mucho más radical, que representa al ala más dura del sistema. Junto a ellos también hay otros candidatos radicales, como lo es el alcalde de Teherán, Alireza Sakani, considerado el peor alcalde de la ciudad en muchísimas décadas, pero que es bastante cercano al sector radical. Y ahí también encontramos un candidato reformista, ese que representa al sector que quiere cambios, se llama Masoud Pezeshkian. Sin embargo, posiblemente no tendrá muchos votos porque ese es el sector que ha perdido la confianza en las elecciones en Irán, y lo que se espera posiblemente es que la participación vuelva a ser tan baja como en el pasado. Las dos últimas elecciones en Irán han representado las más bajas de la historia, y estas, para reemplazar, las que eligen quien reemplaza al expresidente Ibrahim Raisi, que murió semanas atrás, posiblemente no serán diferentes. El primer ministro de India, Narendra Modi, juró su cargo para su tercer mandato consecutivo. El líder nacionalista tendrá que gobernar en coalición por primera vez, luego de que en los comicios de más de 40 días su partido obtuviera 240 sillas en el Parlamento, 32 por debajo de la cifra que garantizaba la mayoría absoluta. En otras noticias vamos a Haití, donde mediante un comunicado oficial se informó que el primer ministro interino Gary Conil, que lleva 5 días en el cargo, fue hospitalizado por molestias respiratorias. El texto indica que se encuentra estable, pero una fuente gubernamental que habló bajo anonimato indicó que podría ser tratado en el extranjero. Esto en medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, controlado mayormente por las pandillas. Ambulancias acudieron a la casa del primer ministro de Haití el sábado. Su oficina dice que permanece en el hospital. Tras una semana de intensa actividad, Su Excelencia el primer ministro Gary Conil sufrió una leve enfermedad en la tarde del sábado 8 de junio de 2024 y acudió al hospital para recibir tratamiento. Su estado es actualmente estable. Conil, médico de formación, fue juramentado el lunes pasado después de ser nombrado por el Consejo Presidencial de Transición y tras la renuncia de su predecesor Ariel Henry, quien se vio obligado a dimitir. La primera de muchas tareas difíciles para Conil fue formar un gabinete. Con 58 años de edad, afirma que sabe que hay dificultades por delante. Queridos amigos, somos conscientes de la amplitud de las dificultades que tendremos que afrontar. Son tiempos interesantes para la nación haitiana, un momento en el que los grupos políticos dejan de lado sus diferencias en interés del pueblo. Gary Conil ya había sido primer ministro durante 6 meses hace más de una década, pero una serie de crisis ha cambiado el país desde su primer mandato. Grupos violentos, incluidas bandas armadas, se han apoderado del 80% de la capital Puerto Príncipe, saqueando y cometiendo asesinatos y violaciones, y obligando a la población a huir. La inseguridad desbordada ha provocado una crisis humanitaria y la gente carece de muchas cosas, desde alimentos hasta medicinas. Al igual que la presidencia mexicana, la jefatura de la capital del país también estará en manos de una mujer. Este sábado, Clara Brugada fue confirmada como alcaldesa electa de la Ciudad de México. La nueva funcionaria celebró en compañía de Claudia Sheinbaum, presidenta electa. Juntas acordaron objetivos conjuntos y desafíos por delante. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Un gobierno feminista. Esta es la promesa de Clara Brugada, alcaldesa electa de la Ciudad de México. En compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Brugada celebró su victoria. Para la economista de 60 años, los retos y propósitos de su gobierno ya están claros. Y vamos a gobernar combatiendo todas las desigualdades territoriales, económicas, sociales y de género. Vamos a hacer un gobierno feminista con todas sus letras. Mujer y del partido oficialista Morena, tal como la presidenta electa Sheinbaum, Brugada tomará las riendas de uno de los cargos más importantes en México. Para ello, Sheinbaum ya le ha ofrecido su ayuda en varios frentes.
A la lista de ofrecimientos también se suman pendientes como el suministro de agua potable y el fortalecimiento del sistema de salud de la capital. Así las cosas, Brugada deberá hacer frente a los problemas que aquejan a la ciudad de 9,8 millones de habitantes, como lo son la acogida de migrantes, la escasez de agua y la seguridad. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.